Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy agradecidos por contar con su asistencia. Hoy vamos a hablar la sesión del capítulo de Pie y Tobillo en conjunto con la sesión del colegio de la Sociedad de Pie y Tobillo Mexicana. Primero voy a ceder la palabra al doctor Omar Vela Goñi, quien nos va a dar una breve reseña de lo que pasó en nuestro congreso y agradecimiento a ese evento que fue muy importante para nosotros. De paso, Omar, la palabra. Claro que sí, Alberto. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Pues en representación de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Tobillo y Pie, pues primeramente me gustaría agradecerles a todos los participantes de esta sesión enfocada a la ortobiología por el apoyo y la energía puesta en los siguientes temas que entiendo va a ser de mucho provecho para todos. Eh, Antes me gustaría hacer una breve mención del acta anterior de nuestra última sesión de la sociedad, la cual se llevó a cabo el 15 de junio del presente año. En esta sesión se revisó el tema situación jurídica que afronta actualmente el médico al ejercer su profesión y la prevención legal que debe conocer para evitar problemas médico-legales, misma que fue impartida por el licenciado Jesús Preciado, en la cual se estuvieron resolviendo distintas dudas o situaciones que habían vivido parte de los integrantes o asistentes a esta sesión. También me gustaría hacerles saber lo grato y lo importante que fue para todos los participantes en la organización de nuestro quinto Congreso Internacional y 18º curso taller del Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual, si mal no recuerdo, contó con una inscripción aproximadamente de 180 médicos, en la cual tanto la plantilla de profesores invitados nacionales como internacionales nos ofrecieron puntos muy actuales sobre diagnósticos y opciones de tratamiento, del cual esperamos haya sido de su beneficio profesional y agrado para todos los asistentes. Dicho esto, me permito ceder la coordinación al doctor Alberto Cuellar para continuar con nuestro plan académico planeado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Y sí, fue muy grato todo el congreso. Y bueno, ya llegando al tema que nos atañe esta noche, decidimos hablar sobre la ortobiología en pie y tobillo. Y para eso tenemos un panel de expertos. Vamos a empezar con ortobiología en defectos óseos con el doctor Rodolfo Sánchez Ayala. Él es ortopedista egresado de la UMAES Magdalena Salinas, hizo un fellow de ortobiología y de artroscopía con el doctor Ramón Cugat en Barcelona. También actualmente es vocal del Consejo Mexicano y trabaja en el Hospital Memorial de Morelia Civil, donde fue hasta hace poco el titular del posgrado de ortopedia. A continuación, nos va a dar el doctor Juan Matus Jiménez el uso de los injertos en el tobillo. El doctor Juan Matus es ortopedista egresado de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, es académico de la Academia Mexicana de Cirugía, también hizo una especialidad en Medicina del Deporte por la UNAM, actualmente trabaja en la institución en el Hospital Joco y en la parte privada en el Hospital Ángeles Metropolitano. Posteriormente vengo a platicarles algo sobre el manejo de membranas y biocartílagos para lesiones condrales del astrágalo. Esa parte, como titular del capítulo de Pie-Tobillo, voy a darle mi experiencia en este tema. Y finalmente, para acabar el tema de ortobiología, vamos a tener a la doctora Ana Cristina King Martínez, quien es egresada también del Hospital Magdalena Las Salinas, actualmente es jefa de la División de Ortopedia en el Hospital Manuel G. González y expresidente de la Sociedad de Pie y Tobillo, para completar con una sesión de preguntas sobre los casos que hemos visto. A continuación los dejo con el doctor Rodolfo Sánchez para que nos hable sobre la ortobiología en defectos óseos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación y a la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, doctor Alberto Cuellar. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar sobre ortobiología en defectos óseos. Bueno, este es un tema para mí. Principalmente quiero iniciar con esto. Estas son personalidades que han despertado en mí la motivación para estudiar este tema y aplicarlo en mis pacientes. Por un lado, el doctor Arnold Kaplan,
el doctor Ramón Cugat, la doctora Montse García Barcelona y el doctor Peter Yanudis. Y bueno, todas estas asociaciones que han estudiado, que están estudiando estos temas y que me motivan cada día. Y actualmente estamos en FEMECODE empujando para que los ortopedistas a nivel nacional estén más preparados para estos temas. Bueno, primero que nada, tenemos los elementos de la consolidación, los principales elementos de la ortobiología. Primeramente el autoinjerto, el gold standard pues es la cresta ilíaca o el autoinjerto, que tiene propiedades osteogénicas, osteoconductoras, osteoinductoras, la triple O, y además factores de crecimiento. El plasma rico en plaquetas, sobre todo propiedades osteoinductoras, el concentrado de médula ósea, osteogénicas, y bueno, la proteína morfogenética, propiedades osteoinductoras y factores de crecimiento. Los factores de crecimiento están dentro de las plaquetas, dentro de los gránulos alfa, y se extraen de la sangre periférica. Después de la centrifugación se puede concentrar hasta 2 veces a 4 veces la concentración basal de plaquetas. Por otro lado, tenemos la técnica de aspiración del aspirado de médula ósea o concentrado de médula ósea. La aspiración, bueno, la posición del paciente puede ser en decúbito lateral, decúbito prono. La aguja es una aguja Hamshidi de 11 a 13 Gs por 10 centímetros a una profundidad no mayor a 6 centímetros, con una angulación a 35 grados, y ir aspirando de mililitro en mililitro, girando la aguja a 45 grados para tener menos cantidad de sangre periférica y tener mayor concentración de células. Y además aspirar de 2 a 5 sitios distintos si es posible, e ir retirando la aguja de 1 a 2 centímetros y se aspira de nuevo. Lo vemos acá. Por otro lado, el coágulo de aspirado a médula ósea, bueno, este es sin concentrar obviamente, y se habla de que pues es rico en fibrina, más factores de crecimiento, y estos tienen proteínas de la matriz extracelular, y esto, bueno, ayuda a un andamiaje para las células. Esto es sin concentrar. Cuando no podemos concentrarlas, podemos utilizarla en forma de coágulo de aspirado a médula ósea. Y por otro lado, tenemos algo que hemos estado utilizando en el hospital, que es la gelatina absorbible o el gel foam, donde impregnamos el concentrado y el aspirado de médula ósea, y lo estamos utilizando también tanto como contención de injerto como andamiaje. Esto lo estamos por publicar en el último número de OrthoTips, también en una serie de casos que hemos estado estudiando. Y bueno, por otro lado, lo que es el concepto diamante del doctor Peter Yanudis, que es la integración de las células mesenquimales, la matriz ósea mineralizada y el plasma rico en plaquetas, cada uno con sus acciones que ya mencionamos, y finalmente la estabilidad, que tengamos un adecuado ambiente mecánico, tanto en cuanto al implante que elijamos al principio mecánico, como a la musculatura y a la cobertura cutánea que debamos tener. Y los factores del huésped también. El ortopedista actual, sobre todo debemos de optimizar el ambiente para lograr la consolidación. El concepto diamante del doctor Yanudis, la triple O, la politerapia, es un concepto actual, y esto, bueno, es un nuevo paradigma para las fracturas complejas y no uniones, que haya un equilibrio entre la estabilidad mecánica y el ambiente biológico. Vemos cómo se forma después de utilizar todos los componentes del concepto diamante. Se aumenta el volumen después de quitar parte de la cresta ilíaca, pero no tenemos suficiente, entonces aumentamos con el aloinjerto, con los chips, con la matriz, con el plasma, con el concentrado y con el aspirado médula ósea. Por otro lado, tenemos la técnica membrana inducida del doctor Alain Charles Maskelet, descrita en el 86, ya publicada en el 2000, y esta es útil en reconstrucción de defectos óseos. Tanto se reseca el tejido óseo, en infección ósea, en tumores, y esto puede promover la regeneración ósea. La membrana inducida tiene sobre todo colágeno tipo 1 a 3, los factores de crecimiento, una rica red vascular
osteoblastos en los extremos de la membrana, macrófagos, monocitos, linfocitos, osteoclastos, y la segunda fase es de 4 a 8 semanas de la primera fase. Esto puede utilizarse en defectos de 4 hasta 15 centímetros. En un promedio de consolidación se ha visto de 6 a 17 meses, un promedio de 8.5 meses. Nos llegan así los pacientes con estas pérdidas óseas y estamos utilizando la técnica. Esta es la primera fase, aplicando obviamente primero una escarificación, desbridamiento estricto, que tengamos los bordes sangrantes, y colocamos lo que es el polimetilmetacrilato con o sin antibiótico. Hay controversia en eso, pero va a depender del caso, si está infectado o no. Y además podemos adicionar vancomicina en algunos casos no mayor a 4 gramos por dosis de cemento. Y esta es la segunda fase, ya utilizamos también el Gelfam, tanto para contención del injerto, además de la cámara biológica o la membrana vascular, como de relleno también para cuando nos falta injerto de forma central o periférica al injerto, como lo vemos en los videos. Y por otro lado, tenemos la utilización de aloinjertos o de segmentos intercalares. Esto es cuando hay una pérdida ósea, se llama tamaño crítico, cuando hay 2 a 2.5 veces el diámetro del hueso la pérdida. Tenemos la clasificación de Karger, tipo 1 menor a 2 centímetros, tipo 2 de 2 a 5, tipo 3 de 5 a 10 centímetros de pérdida y tipo 4 mayor de 10 centímetros. Y hay que establecer si la extremidad es salvable. Ventaja contra Maskelet es que es en un tiempo quirúrgico y puede ser combinada con la membrana inducida también. Y también contra la osteogénesis por distracción es de que el uso puede utilizar fijación interna contra fijadores externos. El injerto o el segmento intercalar o el aloinjerto sobre todo tiene propiedades osteoconductoras. Se ha visto que en los extremos sí que hay red vascular, pero sobre todo es en los extremos con el injerto, con el del huésped. Y para lograr la consolidación tenemos que tener una fijación interna estable y una perfecta unión entre el injerto y el hueso receptor. También utilizamos la gelatina absorbible para cubrir los extremos cuando ya hemos colocado el segmento o el aloinjerto, como en este caso. Como vemos ahí. Cómo lo estamos colocando el Gelfam a cubrir el segmento. Como lo veremos más, ahí está. Y bueno, empezamos a ver y utilizarlo en fracturas como esta, de inicio en agudo, y empezamos a disminuir el índice de complicaciones, viendo estas consolidaciones a los, 5 meses, pero vean la pérdida que teníamos o la fragmentación, ¿no? Y bueno, este es un primer caso de 2 que voy a presentar. Es un paciente masculino de 20 años que sufrió un atropellamiento en motocicleta una fractura expuesta distal de tibia, con una pérdida ósea, era una 3B con una lesión cutánea, y bueno, por eso de inicio se mantuvo así con los fijadores. Vean, esta es la fractura, en septiembre del 21. En noviembre del 21 del año pasado se somete lo operamos, hacemos la mezcla, el concepto diamante. Este es el espacio que tenía. Hicimos una reducción abierta y fijación interna con una placa medial distal bloqueada de tibia. Igual el mismo concepto, diamante, colocamos a los extremos corticales la mezcla y al final la gelatina absorbible. Colocando los corticales y la gelatina. Vean cómo está. Cerramos perfectamente los tejidos para que no se nos venga el injerto. Y bueno, este es el transoperatorio. Este es el control posoperatorio inmediato. Este es al mes. Vean cómo ya empieza a consolidar. Este es a los 8 meses, con este grado de consolidación ya total, grado 4.
del paciente a los 8 meses. Y ahí está ya caminando normal y cargando totalmente. Este es el otro caso que tengo que presentarles, una pérdida desde el 2011, una historia de varias cirugías, paciente de Colima que llegó a nuestro hospital. Hicimos máscara en junio del 20. Aquí tenía cabe mencionar una pues, lesión ya de tanta cirugía, la piel estaba muy tocada, muy dañada, muy delgada. Entonces decidimos hacerle con fijadores, sin embargo se fue en recurvatum, pero logramos, aunque una pérdida de 7 centímetros, consolidación, aunque se fue en recurvatum, tuvimos una pérdida ósea todavía remanente, como lo vemos aquí, anteromedial, y decidimos someterlo a nueva cirugía retirando los fijadores con una placa bloqueada distal hace 2 meses. Este es el transquirúrgico, aspirado médula ósea, toda la mezcla. Este es al primer mes. Al segundo mes, vean, ya tiene muy buena respuesta evolución. Y finalmente esta es imagen de hoy caminando ya con andadera cargando peso. No tiene acortamiento, arcos de movilidad normal, el sitio de abordaje, pero vean la piel muy delgadita. Y por último quiero compartirles que estamos haciendo un algoritmo, es un algoritmo clasificación. Cuando tienen las pérdidas menores de 3 centímetros, usamos de primera instancia el concepto de diamante con el GEL-FUAM. Si está infectado todos es el desbridamiento y cemento, puede ser. De 3 a 6, bloque de cresta, membrana inducida o segmento intercalar al injerto, en ese orden. Y si es mayor de 3, membrana inducida, segmento. ¿Sí? Estos son los resultados que hemos logrado. Pacientes infectados con Pseudomonas, Cinetobacter o sin infección. Para llevar a casa el éxito es aplicar el concepto de diamante, el sinergismo del PRP más coágulo de aspirado a médula ósea o concentrado si es posible, matriz ósea mineralizada, más cresta ilíaca y chips óseos al injerto, elección adecuada del principio mecánico, no olvidarnos para lograr la estabilidad. La respuesta depende de la edad, nutrición, biológicos, control endocrino metabólico del paciente y optimizar el ambiente para la consolidación. Es importante. Este es el equipo, hay todo un equipo de trabajo, mis residentes y bueno, adscritos que estamos trabajando en ello. Y bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Agradezco al doctor Alberto que nos haya invitado a participar con experiencia de uso de injertos de tobillo. Soy el doctor Juan Matos Jiménez. El objetivo va a ser conocer las diferentes opciones con que contamos para dar el tratamiento de patología anti-tobillo utilizando el injertos. Un injerto médico es un procedimiento quirúrgico para trasladar de un tejido de una parte del otro. Eso considerando es un autoinjerto. De una persona a otra es un aloinjerto y de un animal a un paciente es un genoinjerto. Vamos a hablar de los injertos que se obtienen en diferentes partes del cuerpo. Eso lo estamos considerando como ortobiológicos, todas estas opciones que tenemos. Los tipos de injerto pueden ser esponjosos, pueden ser de bloques tricorticales, cuñas, tiras, cilindros, diápsis, cabezas y cóndilos, tendones y meniscos. Todo esto es lo que tenemos como armamento para poder trabajar. Vamos a ver un poquito de los tendones, que es lo que más se utiliza. De los tendones se utilizan son el tibial anterior, el tibial posterior, el peroneo largo, el peroneo corto, el calcáneo, el tendón calcáneo o hueso calcáneo con tendón calcáneo, HTH, acuérdense que es hueso, tendón, hueso de patela, tendón patelar y tibia, flexores de los dedos, flexor del alus, semivenoso, semitendinoso y gracilis. Estos, ¿en qué lo uso? En rupturas de tendón calcáneo no recientes, utilizando tibial anterior, peroneo largo, calcáneo con hueso y tendón calcáneo, semimembranoso, semitendinoso y gracilis. Hice un trabajo que está publicado en que los pacientes llegaban con ruptura crónica, el paciente que tuvo más tiempo
de que no fue su tratamiento, fue de 15 meses, de menos 6 meses. La técnica depende de qué es lo que le tocaba y el tendón igual. Esto lo consideraba como un triple ciego, porque yo no sabía qué técnicas iba a realizar, ni qué tendón, y como los residentes a veces no sabían la técnica, entonces era un triple ciego, porque le explicaba cómo tenía que hacerse y ya se hacía. Las diferentes técnicas de Lincoln, técnicas de Lean, todo depende igual de qué tanto estaba roto y qué tan delgado estaba el tendón, aunque, como vuelvo a repetir, eso se hacía en forma ciega. Me pasaban el tendón que íbamos a usar y la técnica que íbamos a usar. Entonces no sabía qué técnica se iba a utilizar ni qué tendón. La técnica de McGriffith, que nada más es rodearlo con el tendón. El de Turco Spinella, el que me gusta más y el que lo aplico cuando ya no es así en forma en experimento, es esta, en el cual es un taquete de hueso, de hueso calcáneo y el tendón calcáneo. Se inserta, se hace una perforación en el calcáneo, se inserta la pastilla, se fija con un tornillo de interferencia y así hace la plastía. Esto tiene mucha más resistencia, mucha más integración y lo aplico generalmente en pacientes que hacen deporte. En la inestabilidad de tobillo lateral hago técnicas anatómicas. Para esto es uno de los ejemplos que el paciente le mencionaba que había tenido un esguince grado 2. Utilizo este tendón que es un flexor del hallux y lo fijo con estas anclas. Hacer el abordaje, hacer las perforaciones para poner las anclas en el astrágalo y en el calcáneo. Hacer una perforación en el peroné anterior a posterior, de superior a inferior. Si ven, ahí se observa el astrágalo. Eso no corresponde a un esguince grado 2. Entonces, por eso el paciente seguía con dolor, seguía con edema. Se sutura el injerto en cada uno de las ángulos que se puso. Me gusta más empezar con la del astrágalo, pasarlo por el peroné hacia posterior, fijarlo con el ancla en el calcáneo y después aplicarlo nuevamente. Generalmente me sobra para poder hacer un doble círculo o un doble cerclaje y la sutura final. Este es paciente que hay que tener cuidado con las comadres porque le dijo a la comadre que tenía que aplicarse un poquito de una hierba caliente, que quemó ahí toda la herida. Pero bueno, a pesar de eso, tiene muy buena movilidad. Eso fue a las 3 semanas. Ya está caminando con su walker. Si ven, camina muy lento porque le está doliendo. Este ya a las 6 semanas. Ya tiene una mejor marcha. Y estos son a los 2 meses y medio. Le puse una prueba que es caminar de puntas y de talones. A ver si podía hacerlo. Tiene un poco de miedo, pero ya lo está haciendo. El paciente es de alto rendimiento, de reposo de alto rendimiento, no hace ningún tipo de actividad, entonces para poderle fortalecer el tríceps costó un poco de trabajo, pero al fin pudo hacer su actividad diaria. Estoy buscando en la literatura y encontré este artículo que es aplicación clínica de los injertos en el pie y tobillo, en el cual encontraron que eran 1109 artículos. Alguien le comentó que en otra vía había otros 44 más, entonces quedaron 1113 artículos. De estos, seleccionándolos, encontraron nada más 107 para poderlos estudiar en una revisión sistematizada. Las indicaciones fue para tumores musculoesqueléticos con 16 artículos, inestabilidad crónica de tobillo 15, artritis de tobillo 14, lesión osteocondral del talus 12, defecto de tendón calcáneo 11,
Otros efectos del tendón 9, fusión del tobillo 9, fracturas del tobillo 8, halo rígido 3 y otras indicaciones 10. Para tumores de músculo esquelético, consideraron que el 4% de todos los tumores se reflejaban a nivel de tobillo. Tenía un nivel de evidencia baja porque nada más tienen ciertas serie de casos, no son muy extensos y tienen poco tiempo de revisión. Cuando se aplican, cuando hay una resolución excesiva del tumor y se va a hacer un salvataje de la extremidad. La inestabilidad crónica del tobillo, 15 artículos, y ellos utilizan semitendinoso. La verdad, el semitendinoso es bastante grueso y para hacer esas perforaciones o hacer la técnica que les enseñé es muy grueso y queda muy lesionado el peroné, por eso a mí me gusta más delgado los tendones. En artritis del tobillo hay un trasplante bipolar y osteocondral fresco, eso vamos a ver que nos habla el doctor Cuellar, y lesión de osteocondral de talus, igual que usan trasplante de injerto osteocondral y acompañado con médula ósea, como decía Rodolfo, y esto, pero nada más lo aplican en lesiones de máximo 15 milímetros. En defecto del tendón calcáneo y de otros tendones, también son series de casos, reportes de casos, buenos resultados, bajas complicaciones, pero son pocos pacientes y el seguimiento igual es de poco tiempo. La fusión se usa matriz acelular de dermis para promover la fusión de la artrodesis. También muy buenos resultados, pero tiene problemas para obtenerla. Fracturas, 8 pacientes en fracturas de calcáneo principalmente cuando hay muchos defectos de él. Halos rígidos para hacer una artroplastia por interposición. Otro de lo que utilizan es un trasplante bipolar osteocondral fresco. En otras indicaciones son osteoartritis talonavicular severas, en pie plano valgo del adulto, defectos distales de tibia, defectos de la cabeza del primer metatarsiano. En otras indicaciones son osteoartritis talonavicular severa, pie plano valgo del adulto, defectos distales de tibia y cabeza del primer metatarsiano. Todo esto igual con fascitis plantar recalcitrante y coalición de talo calcáneo. Todo esto, si ven, son muy pocos artículos con muy poco tiempo de seguimiento. El nivel de evidencia que están manejando es tipo B, que es solamente serie de casos que no son tan recomendables, pero bueno, eso es lo que existe en la literatura. Y de lo que generalmente uso es para defectos como les enseñé de los tendones calcáneos o de la inestabilidad del tobillo. En fracturas de calcáneo utilizo también los chips con sangre periférica y en algunas artrodesis, pero no tengo tantos casos como para poder platicar y decirles, está muy bien, sí, pero no hay más tiempo de seguimiento. Gracias. Bueno, ¿qué tal nuevamente? Ahora vamos a platicar sobre el manejo de las membranas y el biocartílago en lesiones condrales del astrágalo. Como vimos, fuimos avanzando de las lesiones del defectos óseos, vimos la parte ligamentaria, vamos a hablar sobre estas lesiones condrales. Si vamos a recapitular, las lesiones condrales del cartílago se encuentran un 50 a 65% asociadas a los esguinces y hasta un 75% alguna bibliografía asociadas a las fracturas. Entonces, es una gran patología que vamos a encontrar en este punto. Las microfracturas sigue siendo el tratamiento más frecuente porque nos da un resultado de 85%, sobre todo está indicado en lesiones menores de 15 milímetros con un buen resultado. Pero ¿cuál es el problema a largo plazo? Que luego ese 85% va disminuyéndose. O el consenso que se hizo en 2018 es que están todos de acuerdo que hay que empezar a apoyarnos o aumentar biológicamente para tener una mejor cicatrización, una mejor integración y también tener una mejor integración del cartílago hialino a esa estimulación del hueso subcondral. El doctor Van Dyck nos había explicado parte de las diferencias de cómo es tan congruente esta articulación a diferencia de la rodilla, y por eso no podemos compararla o tratar de traspolar algunas cosas que hacemos en rodilla a nivel de tobillo, y el problema del dolor, como cuando se rompe esta membrana
la parte del cartílago y se llega a inflamar la parte subcondral, es el principal problema del dolor, o en las zonas quísticas que vamos a tener al respecto. Entonces, a mí me gusta mucho la resonancia para poder planear y ver qué vamos a hacer en esas cirugías. Entonces, ¿me sirve para qué la resonancia? Para ver el tamaño, porque el tamaño me va a determinar qué tipo de estrategia vamos a tener. Vamos a hacer solamente microfracturas, voy a necesitar algún tipo de apoyo externo, ya sea membranas, cartílagos, trasplantes más masivos, como vamos a ir viendo adelante. La localización del abordaje, si voy a hacer un abordaje anterior, si lo puedo manejar artroscópicamente por vía anterior o posterior. Tengo que hacer osteotomías del maleolos para poder llegar al sitio de la ubicación. Y el grado del hueso subcondral me va a definir más que todo la severidad de este proceso, si tenemos lesiones quísticas muy grandes o muy profundas. Entonces, dentro de estos objetivos del tratamiento, principalmente es restaurar esa integridad de superficie de carga, obviamente recuperar los arcos de movilidad, reducir el dolor y evitar principalmente la progresión a esa degeneración condral que vamos a evitar a este punto. Ese artículo de revisión sistemática que se hizo también del grupo del Dr. Van Dyke, que fue de 2010, con la cual se veían todos los procesos antes del 2000, con resultados con una excisión, curetaje de las lesiones y una estimulación con microfracturas, con un 86% de buenos resultados, y después de 2006 también seguía manteniendo ese 85%. Se empezó a usar lo que era OATS, empezaban a partir de 2006 a aparecer el trasplante con condrocitos, las microfracturas, pero todavía no teníamos las aumentaciones o los nuevos biocartílagos o estas nuevas membranas que nos ayudan a mejorar esa calidad. Entonces, el consenso que se hizo en 2018 se trató de juntar a gran gente de todo el mundo para decir, a ver, ¿cuál es nuestro problema aquí? Nuestro problema aquí va a ser ¿cuál es ideal? Hacer una liberación, desbridamiento y una microfractura. Cuando tenemos lesiones menores de 10 milímetros y con una profundidad menor a 5 milímetros, es el consenso que va a ser una buena indicación hacer una microfractura. Hay factores pronósticos malos para eso, una lesión en el hombro del lomo astragalino, unas lesiones quísticas, o si han tenido cirugías previas, reoperarlos con una nueva microfractura tiene algún problema de pronóstico no tan bueno. Posteriormente, siguiendo con esto, hay artículos que nos dicen qué es mejor, hacer micro, nanofracturas, y volvemos al mismo principio, las microfracturas es fácil, no es caro, y aparte tiene una recuperación más o menos de rehabilitación más rápida, donde encontramos nuestro nicho, lo liberamos, dejamos libres los bordes, hacemos las microfracturas y se nos forma este pequeño coágulo, que es lo que queremos. Y mientras más delgado es mejor, mientras un poco más profundo, 3 o 4 milímetros, también es mejor. Algún caso que tenemos aquí de cómo estamos revisando, aquí valoramos si podemos hacerlo vía artroscópica, sin una flexión plantar para no lastimar más. Revisamos con el palpador los bordes que no estén libres y hacemos esa microfractura. Si tenemos posibilidad de apoyar algún tipo de membrana o un biocartílago, pues trataremos de darle una mejor opción. Aquí el problema son muchas veces los costos y autorizaciones. Dentro del mismo consenso de 2018, se trató de hablar, si tenemos una lesión aguda con una fractura osteocondral, es como si tendríamos una urgencia, hay que tratar de fijarla inmediatamente porque no hay nada como nuestro cartílago original. Entonces, ya sea con ostomías, con tornillos, se intentó con tornillos biodegradables. Entonces, tenemos diferentes opciones para poder reparar, es la mejor opción, pero muchas veces, como van a ver la mayoría, pues no nos llegan esos casos, ¿no? Entonces, apareció el boom del trasplante osteocondral. Tomamos de la rodilla y dejábamos. Si tenemos una lesión más de 10 milímetros, podemos usar un taquete o 2 taquetes y poder colocarlo en ese sitio. Aquí el problema puede ser que hemos visto que no es el mismo espesor, la misma calidad, el cartílago de la rodilla que el cartílago del talud, pero ha dado buenos resultados en general las publicaciones. ¿Cuándo dan mejor resultado? Pues cuando tenemos lesiones únicas que puedan suplir con un solo taquete. Peores pronósticos pobres con este tipo de técnica sería un alto índice de peso del paciente o que tengamos que usar 3 o más injertos porque se va a hacer una membrana hialina en medio y no va a tener una calidad adecuada.
Y también otra de las indicaciones, si había alguna falla, al principio tenemos una lesión quística que tenemos que rellenarla, ese injerto hueso es una buena indicación para un trasplante osteocondral. ¿Cuál es el problema? Que podemos tener una zona de morbilidad de la zona doradora, que es un 5% en general, pero el paciente nos lo quitas encima, que ahora me duele la rodilla, de donde tomamos el fragmento de osteocondral. Luego, esas lesiones, como nos comentaba hace un momento el doctor Juan Matus, que vamos a platicar algo, esas lesiones masivas de tomar un fragmento de azágaro congelado y reemplazar completamente, pues el problema son para lesiones graves como para cirugías de revisión, y al inicio daba una buena idea o tenía unos pronósticos bastante alentadores, pero también el doctor Lee nos dijo después, en promedio, después de 2, 3 años, esos pacientes van deteriorándose y no tienen esa misma calidad de fijación. Entonces tenemos que hacer revisiones de esos pacientes. Entonces, sí puede ser buena opción para lesiones muy amplias y masivas, se puede intentar ese punto, pero hay que tener mucho cuidado que hay un alto índice de revisiones en esos casos. Y entonces ya llegamos a estos nuevos. Entonces, en ese consenso del 2018 no se llegó todos decían que era buena idea, pero nadie se ponía de acuerdo en qué indicación era para todos el mismo uso, qué célula es la que mejor utilizamos, si es mejor hacer un cultivo de condrocitos, si es mejor una membrana que tenga una formación osteoconductora para generar condrocitos, si son solamente las membranas de colágeno, membranas de ácido hialurónico para aumentarlo, si tenemos que asociarles PRP, si tenemos que asociarles células madre o algo de matriz para rellenarlo. Entonces no se llegó a un consenso en general de qué hacer con ellas, pero sí que sería muy buena para una revisión, incluso primaria o de revisión o lesiones más grandes. Para lesiones de revisión da buenos resultados. Entonces empezaron a salir artículos que daban ese soporte, por qué estaban haciendo. El doctor Walter junto con el doctor Valderrabanos tienen mucha experiencia en la publicación de esto. ¿Y por qué usaban las matrices o biocartílagos que son más recientes? Porque nos sirve como una barrera para que esas microfracturas que estamos generando, el aporte de nuestro injerto que estamos metiendo, si hay un defecto en una zona quística, esto sirve como una barrera para que no se dispersen las células que estamos queriendo mantener en ese punto. Crear como un techo o una cámara biológica para mantener esa regeneración, como mostró más o menos Rodolfo antes en los defectos óseos, que coloca con Gelfan para mantener y dar un soporte a toda esa masa o esa mezcla de tejidos que vamos a hacer y las células que se van generando, y aparte que son biocompatibles y no nos genera un problema, por eso se están usando cada vez más. ¿Cuál es el único problema? Pues son costos. Se pueden hacer por vías abiertas, con osteotomías y rellenar el efecto y posteriormente colocar las membranas por fuera, a diferencia de la membrana autóloga para inducción de condrocitos. El cultivo de condrocitos, el problema que tenemos es que requieren 2 cirugías. Y muchos de los problemas, los que trabajamos en parte privada, es que la aseguradora no quiere cubrir un segundo procedimiento. Entonces, hay que tomar una, mandar a cultivar, y esa es como una bomba de tiempo. Tenemos un tiempo que nos dice, ya están las células en su mejor punto para poder implantarlo, y se pueden fijar, como en este caso estamos fijando con una ancla y darle los puntos para sellar ahí nuestro cultivo de condrocitos. Se puede colocar con coágulos de fibrina, o incluso encima de eso se puede colocar esas membranas para ayudar a una mejor adhesión. También tenemos un defecto, hacemos, como vemos en este caso, unas microfracturas, y posteriormente a eso le podemos colocar un fragmento de estas membranas para poder dar o garantizar una mejor cicatrización. En estas lesiones quísticas, lo importante es rellenar, hacer un buen curetaje, en el fondo hacer de esas microfracturas, rellenar de un injerto y posteriormente colocar como un drenaje. Actualmente ya no he encontrado que tengamos el Cartifil que utilizaba, a mí me gustaba mucho porque era muy práctico, porque era artroscópico, hacíamos la liberación, quitábamos el tejido, al mismo tiempo hacíamos una perforación y al final de esto colocábamos nuestro colágeno y quedaba en una buena colocación. Lo podemos intentar actualmente ahora con esas membranas que la podemos embeber o no embeber en un tejido de PRP o de células
madre y podemos adherirla con un coágulo de fibrina. El cartílago juvenil no voy a hablar mucho porque no tenemos en México y el costo es muy excesivo, pero dan buenos resultados, el problema es el costo. Este cartílago micronizado o el biocartílago que tenemos actualmente, que igual, el problema es el costo. Esta es una cortesía del doctor Eric Guisa, nos presentó en el Congreso, cómo van quitando, y con esta trampa vamos a quitar y poder mezclar los remanentes de nuestro cartílago, más esa matriz micronizada, y colocarlo en nuestro defecto, y con un coágulo de fibrina poder dejarlo fijo en ese nivel, con unos buenos resultados. Tanto el PRP como las células adiposas tienen en la parte básica buenas evidencias. Hay artículos que nos dicen que da buenos resultados en los primeros años, después de 24 o 36 horas de infiltración. Este es un artículo muy interesante. 13 se inyectaron con PRP, 14 con ácido hialurónico y 3 fueron solución salina, donde hay mejores resultados en las escalas funcionales y de dolor, pero siguen siendo variantes. Cada quien pone el número de células que necesita, ¿no? Y como conclusión, vamos a dejar que son en lesiones menores de 10 milímetros y con profundidad, podemos seguir con buenos resultados, con microfracturas, o cualquier situación que le hagamos, tienen buen pronóstico en general. Las lesiones de mayor de 10 o 5 son las que nos vamos a dar batalla, lesiones en el hombro o esas lesiones quísticas. El PRP y la sepsis no hay un consenso totalmente actualmente porque hay muchas variantes en cuánta celularidad contiene cada uno. Las membranas de biocartílago son prometedores de resultados, estamos empezando a utilizarlas, pero el problema son costos y que autoricen para poder realizarlos. Y el cartílago juvenil, pues también tiene muy buenos resultados en Estados Unidos, pero incluso en Estados Unidos es muy costoso y están empezando a cambiar los biocartílagos para esto. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación al capítulo de pie y tobillo y también al Colegio Mexicano de Ortopedia. Vamos a hablar un poco de lo que es el uso de injertos en las lesiones de pie. Ahora, las nuevas técnicas de el manejo de las heridas, ya veíamos los manejos que podemos tener cuando tenemos lesiones de cartílago o lesiones muy grandes óseas, pero bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo de las heridas realmente en la piel, ¿sí? Todas estas técnicas han dejado que podamos nosotros mantener algunas extremidades que antes podíamos pensar que eran unas demasiado severas lesiones para poderlas conservar. Ahora, con estos manejos multidisciplinarios, algunos sugieren que debemos de volvernos medio ortoplásticos, hacer la parte de ortopedia, más un poco de un tanto de cirugía plástica para poder resolver estos problemas. Debemos planear muy bien nuestros tiempos de reconstrucción y debemos de tener algo muy en cuenta para hacer todos estos salvamientos de los que ya nos habían hablado antes. Los pacientes que tenemos una amputación contra una reconstrucción, funcionalmente van a tener unos scores similares, pero en cuanto a las escalas psicológicas, van a ser mucho mejor evaluados aquellos que podemos lograr una conservación de las extremidades. Siempre debemos de iniciar con un manejo inicial y una buena evaluación de nuestras lesiones severas. Entonces, no debemos de olvidar que debemos de primero hacer un desbridamiento adecuado. De nada sirve dejar hueso o piel que esté en malas condiciones, debemos de quitarlo, estabilizar esas fracturas, verificar cómo está la circulación y verificar, por supuesto, la sensibilidad. Ahora aquí había muchas corrientes en las que nos decían que si el pie estaba sin sensibilidad, esto era una indicación más importante hacia la amputación. Sin embargo, ahora se ha visto que algunos de estos pacientes que tienen una insensibilidad primero, a los 14 meses pueden generar, o recuperar parte de esta sensibilidad. Entonces hay que tomar esta indicación con mucha cautela. Ahora, si ya tenemos el control inicial del daño del paciente, ¿cuándo debemos de hacer el cierre cutáneo? Si buscamos en la bibliografía, este cierre cutáneo se recomienda alrededor de las 72 horas en algunos artículos. Otros nos dicen que puede ir de los 7 a los 14 días y la verdad lo que vemos es que no hay mucho consenso. Una de las cosas que podemos notar es con el advenimiento de las técnicas de manejo de presión negativa, estos tiempos se han ido prolongando, pero debemos de tener en cuenta que debemos de hacer el cierre cutáneo lo más pronto posible.
¿sí? Ahora, con estas nuevas técnicas de las que vamos a hablar un poquito, se ha cambiado un poco el estándar de qué hacemos en las lesiones más severas de la piel. De ser un colgajo libre, el estándar que teníamos, ahora hacer una terapia de presión negativa y después poder poner una matriz dérmica o bien un injerto de espesor parcial, lo cual cambian mucho los procedimientos que tenemos que hacer con nuestro paciente. Ahora vamos a ver algunos casos para que veamos algunos ejemplos en los que yo utilizo este tipo de injertos dérmicos. Este es un paciente masculino de 22 años de edad, tuvo un accidente en motocicleta y tuvo una fractura que fue considerada como una fractura de Lisfranc, para lo que primero pasó un debridamiento quirúrgico. Estas eran las heridas con las que se presentó al hospital donde fue manejado inicialmente. Él no llegó inicialmente con nosotros. Entonces, estas grandes heridas con gran machacamiento de los tejidos blandos. Entonces, primero se hizo un debridamiento en quirófano, se hizo el cierre de las heridas y la estabilización de esta fractura de Lisfranc que ellos habían encontrado, ¿sí? Él estuvo hospitalizado 72 horas, que podría ser considerado un tiempo suficiente para ver la evaluación de la piel. Sin embargo, poco después de esto, el médico recibe una llamada donde le dicen, mire doctor, cómo está cambiando el color del pie de mi paciente, ¿no? Y esto es algo que siempre nos da miedo en este tipo de lesiones dérmicas, en los que sabemos que además del trauma, probablemente hubo un machacamiento o una lesión por deslizamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos después de esto? Bueno, pues otra vez, esto fue no con nosotros, pero hicieron lo correcto, ¿no? Hacer un debridamiento, quitar toda esta piel que estaba en malas condiciones. Por supuesto que es piel que no es muy valiosa porque sobre todo es una piel de la planta, pero bueno, hay que quitar toda esta piel que está en malas condiciones y bueno, volvieron a tratar de cerrar en forma inicial, volvió a necrosarse, tuvieron que hacer un segundo debridamiento y esto hay que tener mucho cuidado. Si algo aprendí yo en el Magdalena, en el servicio de polifracturados, es que siempre hay que cuidar mucho nuestra dermis y si sabemos que vamos a tener que volver a regresar por alguna causa a ese sitio quirúrgico, no hay que poner puntos que atraviesen la dermis porque vamos lastimándola, ¿no? Bueno, finalmente, después de 5 semanas y estos 2 debridamientos que les decía, así es como llega con nosotros el paciente, un pie con muchísimo edema, una pérdida cutánea bastante importante, la piel que teníamos remanente, pues con una lesión muy húmeda, ¿no? Esta piel en malas condiciones. Entonces, nosotros iniciamos primero con un manejo para tratar de secar esas heridas, usar unos apósitos para disminuir la humedad y posteriormente, en cuanto tenemos un turno disponible, lo metemos a quirófano y iniciamos con esta terapia de presión negativa, ¿sí? Entonces, inicialmente ponemos unas presiones negativas intermitentes para favorecer la granulación y nosotros tratamos de estar cambiando estas esponjas 2 veces por semana aproximadamente y las llevamos hasta que tenemos un granulado que quede a la altura de la piel circundante, ¿sí? Entonces, si ven ustedes, es muy rápido cómo cambia el edema del pie en 2 ocasiones que cambiamos el VAP y más o menos, un mes después de que llega con nosotros, unas 3 semanas, podemos entonces, que es se llama Integra, que es una dermis artificial, está hecha a base de colágeno de bovino y silicón, y con esto podemos cubrir nuestra herida y en principio esto favorece el que tengamos un mejor lecho para posteriormente implantar nuestro injerto. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar este tipo de matrices dérmicas que son sustitutos? Bueno, que son las que vamos a ver a continuación, porque podemos disminuir las patologías en el sitio donador de piel, ¿sí? Tenemos una cobertura más rápida y podemos disminuir el uso de colgajos por únicamente injertos, que es lo que platicábamos en un principio. Entonces, ya que tenemos una buena piel granulada, pusimos el Integra, está mucho más maduro esta granulación, entonces ya cubrimos con este injerto de dermis acelular que podemos nosotros fenestrar en ese momento y cubrimos completamente la lesión. Después de esto, yo normalmente pongo otra vez una presión negativa y la mantenemos ahí, sí, ya no queremos granulación, entonces la mantenemos en una presión constante únicamente para que nos ayude a dosar este injerto, ¿sí? Ahora, estas matrices dérmicas, ¿cómo funcionan? Bueno, pues estas matrices dérmicas lo que nos van a aportar es el colágeno, nos van a aportar un andamiaje
drenaje y la matriz extracelular para estas heridas muy grandes que normalmente están depletados de estas sustancias. No deben de ser reconocidas por el cuerpo como foráneas, por lo que son acelulares, y en ortopedia las usamos para otras cosas, ¿no? Como el reforzamiento o la sustitución tendinosa, que se usa en cadero, en hombro y en tendón de Aquiles con bastante, digamos, mucho más frecuentemente, y las podemos usar para la piel también. Entonces, esto es más o menos como va evolucionando. Cuando quitamos la presión negativa son las primeras imágenes, y acuérdense que esto va a funcionar como un andamio. Entonces, la capa más superficial puede necrosarse, pero la capa más profunda es la que va a estar en contacto con el granulado que teníamos, y esa es la que nos va a ayudar a formar esta nueva piel que va a cubrir por completo estas heridas, ¿sí? Entonces aquí tenemos a nuestro paciente como a los 4 meses después de haber tenido este accidente, podemos entregarle un pie que, si bien tiene una cicatriz, esa cicatriz se encuentra en la planta, pero esta piel es lo suficientemente resistente para que el paciente pueda utilizar un calzado normal y pueda realizar sus actividades diarias, ¿sí? Ahora, otro caso, este también es un masculino de 20 años con un machacamiento del pie, también un accidente de motocicleta. Ahora tenemos muchos accidentes de motocicleta y tenemos estas fracturas de los dedos centrales, del segundo al cuarto dedo, y bueno, pues básicamente tuvimos un pie machacado. Entonces dejamos que se estabilizara un poco la necrosis, porque en cuanto movíamos los dedos perdían un poco de llenado vascular. No teníamos problemas de infección en ese momento, se manejó con terapias avanzadas de la herida, y finalmente a los 5 días lo metimos a quirófano para realizar la desarticulación de estos dedos que tenían un bastante mal llenado capilar. Aquí en la fotografía parecería que el segundo y el tercero no estaban tan mal, pero realmente tenemos muy mal llenado capilar. Entonces otra vez ponemos la terapia de presión negativa hasta que tenemos este granulado a la altura de la lesión, y posteriormente cubrimos con esta matriz dérmica acelular, y finalmente con una gasa vaselinada, la terapia de presión negativa, y esto lo dejamos durante aproximadamente 2 semanas, y luego seguimos con nuestras curaciones con hidrogel y gasas vaselinadas, ¿sí? Y esto es como va evolucionando esta matriz dérmica, cómo vamos logrando este cierre de las heridas, el cual va avanzando de la periferia hacia el centro, pero mucho más rápido que si no hiciéramos este injerto. Ahora, yo inicié con estos casos, la verdad, por tratar de lograr la cobertura en los pies diabéticos, ¿sí? Porque los pies diabéticos en general son pacientes que tienen unas lesiones bastante grandes y que además no son candidatos, o son muy malos candidatos a que les pongan injertos o colgajos por las circunstancias vasculares que hay alrededor de sus lesiones, ¿no? Entonces, este es un paciente masculino de 45 años, diabético de larga evolución, muy mal controlado, el cual tuvo una fractura de tobillo por un golpe directo por tubos. Entonces, inicialmente estaba siendo también valorado en otro lado y habían decidido realizar un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, cuando llega el momento de la cirugía, después de un par de días, encuentran esta lesión dérmica y bueno, deciden que ya no se va a operar y que es mejor mandarlo a otro hospital donde se pueda hacer el manejo completo del paciente. Entonces llega con nosotros con esa lesión, se hace primero una compresión. Esta es esta imagen que ven ustedes en la parte superior. La compresión en estos casos, en lo que esperamos el tiempo quirúrgico, nos ayuda mucho a mejorar las condiciones del tejido perilesional, ¿sí? Una vez que podemos llevarlo a la cirugía, entonces vamos a quitar todo ese tejido necrosado, y finalmente vamos a poner otra vez la terapia de presión negativa para lograr este granulado, ¿sí? Estos son pacientes diabéticos muy mal controlados. Miren, una hemoglobina glicosilada de 11.1, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está hospitalizado, se trata de lograr un control metabólico. Y bueno, él está en el hospital únicamente lo suficiente para hacer 2 lavados quirúrgicos, posteriormente se egresa y los siguientes cambios se siguen haciendo en el consultorio de esta terapia de presión negativa. Una vez que llegamos otra vez a tener un granulado en toda el área y que tenemos un granulado que ya llega hasta la altura de la dermis perilesional, entonces es cuando decidimos poner esta dermis acelular nuevamente, la cual fijamos con algunas suturas y posteriormente estabilizamos con la terapia de presión negativa. Y esto es como evoluciona a los 10 días y luego otra vez como va evolucionando con la terapia de hidrogel y gasa vaselinada. En estos pacientes diabéticos, debido a que tienen
en general siguen llegando con la glucosa muy alta, tienen un mal control glicémico y entonces una mala circulación, la herida va un poco más lenta, sin embargo, avanzan constantemente y tienen una buena evolución al final del tiempo. Entonces, estas matrices dérmicas, la verdad, son de bastante fácil colocación, ¿sí? Se deben de hidratar, podemos o no fenestrarla, las podemos hacer en el consultorio, al menos todos estos procedimientos que vieron ustedes están hechos en la consulta externa con todos los campos quirúrgicos y una técnica estéril. Sin embargo, podemos ahorrar esos tiempos quirúrgicos que es importante para nuestro paciente. Yo utilizo muchas veces la terapia de presión negativa para lograr una mejor adherencia de estos injertos sobre la zona de lesión y siempre cubriendo esta zona donde ponemos nuestra dermis, que se encuentra fija con algunos puntos y le cubrimos con una gasa vaselinada la presión negativa. Mientras tengamos la presión negativa no necesitamos poner hidrogel y en cuanto la quitamos, entonces sí necesitamos estar hidratando nuestra dermis con el hidrogel sobre esta gasa vaselinada. Como conclusiones tenemos que estas matrices extracelulares nos proveen factores estructurales que nos ayudan en estas heridas muy extensas y nos proveen de los factores de crecimiento que necesitan, ¿sí? Entonces, estas heridas extensas tienen comprometidas estas sustancias, por lo que nos ayuda el que las aportemos desde fuera, ¿sí? Y es muy importante que valoremos muy bien los aspectos del paciente. Si está infectado debemos de manejar esa herida, si es diabético debemos de manejar esa glucemia para que podamos realmente acelerar los procesos de cicatrización. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas, agradeciendo primero a los ponentes por la participación, por darnos sus experiencias, casos muy interesantes. Voy a comenzar contigo, Rodolfo. Hay una pregunta que si usas senoimplantes para tratar los defectos óseos y en qué casos indicarías más bien un injerto autólogo para un defecto a lo mejor menor. Sí, los senoinjertos no los utilizo. Como lo mencioné al principio de la ponencia, es tener bien en mente lo que es las propiedades de cada elemento ortobiológico. Y siempre lo que es el autólogo va a tener la triple O y es la cresta ilíaca o ahora hay el sistema, que no lo menciona, el sistema de el RIA, que le llaman este aparato que puede succionar, aspirar el injerto autólogo del fémur, que es un sistema relativamente nuevo, bueno, relativamente, y lo ideal es el autoinjerto. Y este autoinjerto lo podemos combinar, digo, lo utilizamos cuando tenemos pérdidas menores de 3 centímetros, como lo dije, le damos prioridad al uso del autoinjerto con el aspirado a médula ósea y el gelfamo corticales autólogas. Si son pérdidas mayores, tenemos que tener más volumen. Entonces, dependiendo de la técnica que usamos, si usamos el Maskelet, lo mezclamos con aloinjerto, con chips, con matriz. Y si son pérdidas, si hemos fracasado con el Maskelet, hacemos el segmento o de inicio el segmento, dependiendo del caso, porque el segmento como tal pues es un osteoconductor también que tiene sus bondades, que lo he visto en algunos casos, pero el autoinjerto es el estándar de oro, pues, o sea, es osteoinductor, osteoconductor y osteogénico, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Para Ana Cristina, hace algunos años dicen que usaban submucosa de intestino delgado para las heridas en las ulceraciones crónicas, que si se siguen utilizando o hay algo diferente. Se sigue utilizando definitivamente, es una de las opciones que hay. También es una membrana que es acelular, entonces tampoco hace ninguna respuesta con el huésped y también es una de las opciones que se encuentran disponibles en el mercado, ¿no? Yo simplemente les he hablado con las que tengo más experiencia en el manejo de mis pacientes, pero sí, también es otra de las opciones que hay. Perfecto. Juan, a ver, el doctor Quino Hernández nos pregunta si hay una hipótesis que puedas decir que los pacientes jóvenes tienen una ventaja de lograr una preservación de las lesiones severas o lesiones incluso nerviosas en un adulto.
¿O hay una desventaja en el adulto? ¿Tú tienes alguna experiencia en eso? ¿O da igual la edad para prevenir ese tipo de lesiones? ¿Lesiones de qué? ¿De los tendones? No, no sé si Lesiones habrá... severas, yo creo que de la extremidad, doctor. Porque en el artículo que encontré no dice exactamente, dentro de los artículos que analizaron, qué tan severo tuviera la lesión en la parte distal de la tibia, que es donde decía que se utilizaban. Aparte, con el doctor Rodolfo hicimos varios trabajos con pacientes usando aloinjertos diaficiarios grandes. Todavía estoy en seguimiento porque tenemos que tener mínimo 2 años de seguimiento que se está utilizando y que tiene buenos resultados para poderlo publicar. Este va a ser un trabajo de múltiples regiones, porque tengo de Puebla, tengo de ahí de Morelia, de otra parte de Michoacán, y los que hago, y en el Estado de México, y esos han tenido buenos resultados, pero necesitamos esperarnos a que cumplan los 2 años. Ok, perfecto, sí. Y yo creo que si es en base a las lesiones severas por machacamientos y todo lo demás, para ver si va a haber mayor problema neurológico, pues yo creo que habrá que ver las escalas de valoración de lesión masiva, ver la calidad de los tejidos y no pasar nuestro ABC de exploración tanto neurológica, vascular o de las lesiones expuestas que tengamos en parte ósea. Y como todos aprendimos, pasar primero por un buen desviamiento, evitar que se nos complique, de por sí son tejidos malos, que no se complique con procesos infecciosos, ¿no? Más que tengamos un factor pronóstico. Yo voy a contestar una pregunta que me hicieron sobre el porcentaje de integración del injerto condral en la osteocondritis disecante. No sé si se refiere es que hay varias opciones. Si son de los trasplantes osteocondrales, en general tiene una integración muy amplia, arriba del 90%. Si son las lesiones de biocartílagos actuales o los nuevos, estos andamios formadores o inductores de condrocitos, en general los estudios tienen una integración muy amplia, arriba del 90%, con resultados de 80 o 90%, con seguimientos casi 5 años. Y sobre todo hacen muestras para ver qué tipo de cicatrización es ese cartílago, si es un cartílago hialino, si es un cartílago, o si hay en los bordes hay una integración de la masa, que es donde falla mucho esa unión del borde. Lo demás se va integrando bien, pero en la unión de la lesión es donde va fallando en ese punto. No sé si le aclaré al doctor su pregunta, si no nos puede comentar algo más. Y para Ana, estaban preguntando si en el Integra los fenestras, y si colocas lo del back encima, si nos comentas un poquito más, y si usas todavía hidrogeles o gasa vaselinada para la granulación. Sí, el Integra no lo fenestro, el Integra es esta matriz de colágeno que encima tiene un silicón, entonces esto no lo fenestro. Sobre él sí le pongo la presión negativa, porque con ello me ayuda a que se adose y que no se esté moviendo, entonces tampoco tengo que hacer una fijación muy estable de este tipo de matrices. La dejo en general, la trato de dejar 2 semanas, si no tengo la presión negativa, o sea, normalmente estos son pacientes que tienen presión negativa desde antes, entonces la sigo utilizando y por eso la uso también encima de los injertos. Y después, cuando quito el Integra, si no voy a poner dermis, normalmente si lo quito y es como para preparación para poner encima la dermis, que puede ser dermis acelular o un injerto dérmico, ¿no? El injerto ese sí lo fenestro. En general, el injerto lo fenestro y eso me ayuda a que toda la secreción que pueda haber debajo de la granulación, bueno, pues pueda salir y no me despegue este injerto, ¿no? Y también me ayuda a dosarlo otra vez. Y bueno, cuando tenemos exceso de granulación, en algunos de los casos por ahí tenía un poco de granulación un poco excesiva. Esto normalmente es por puede ser por una infección local. Entonces hay que tratar esta infección local, que se puede hacer con algunos hidrogeles que tengan
o hacer la curación más seguido para que tratemos, no tenemos que dar antibióticos sistémicos, sino antibióticos locales para que tratemos esta sobregranulación. Pero en general, el que tengamos la presión negativa no me causa una hipergranulación. Sí. Tendremos una pregunta que, a ver, nos van a ir contestando ustedes que trabajan en institución, a ver cómo batallan con estas. Para esas cubiertas cutáneas grandes, ¿quién lo está reparando? ¿Le piden interconsultas ciliares reconstructivas? ¿Les responden rápido? ¿O ya ortopedia está empezando a hacer esos cultivos o empezar a utilizar estos injertos de cubiertas de piel o diferentes usos con regeneración en segundo plano con sistemas de presión? ¿Cómo manejan cada uno en sus instituciones? Digo, si empiezo yo, voy a decir que yo empecé a hacer todo esto porque la verdad es que no nos respondían los plásticos. Yo tengo plástico, o sea, hay cirugía plástica en mi hospital y la verdad es que en general la respuesta es nosotros no vemos pie, ¿no? Yo veo más pie. Entonces, pues sí estoy usando estas técnicas porque no había muchas opciones, ¿no? Y de hecho el Integra y esto se los aprendí a los plásticos que prefirieron enseñarnos y ya no volvernos a tener que manejar a los pacientes. Por supuesto que cuando necesitamos colgajos, o sea, son heridas más grandes, ellos, bueno, pues son los expertos en hacer esto y son los que nos ayudan, ¿no? Rodolfo. Sí, ahí en Joco, perdón. Ahí en Joco se pasa la interconsulta a cirugía plástica y cuando pueden, ahí nos ayudan. En el Hospital General en Morelia, pues sí batallamos, también tenemos un cirujano plástico, turno matutino prácticamente, y pues es cuando son colgajos y nos apoya, cuando rotaciones, pero está el departamento de clínica de heridas, están 2 chicas, 2 enfermeras que están ahí apoyándonos. Sí tenemos el sistema BAC dentro del hospital. A veces batallamos con el tema de las esponjas, el canister, pero sí los residentes muchas veces y nosotros mismos tenemos que tomar el injerto cuando son solamente injertos cutáneos, pero me llamó mucho la atención la ponencia de Ana, felicidades porque la verdad es una herramienta muy alentadora y se ven los resultados y pues yo creo que nos vas a tener que enseñar ahí, ir a rotar a algún residente por ahí para poderlo aplicar en el hospital porque la verdad se ve muy padre, muy buenos resultados, muy útil sobre todo, que es cuando en mi caso que veo rescate, que quieres usar el injerto o en un mismo tiempo utilizar o la rotación más, se puede usar estas membranas, pues es de mucha utilidad porque lo que necesitamos es que haya cobertura para poder hacer lo que yo hago, ¿no? Claro. Está padre. Felicidades. Cuando quieran. Y yo, una pregunta. Hacemos un intercambio. Tu trabajo fue solamente que te daban así como el triple ciego de diferentes técnicas y con diferentes tendones, pero ¿tienes experiencia en hacer el trasplante así con fragmento óseo incluido o no tienes tanta experiencia en tendones de Aquiles? Para esa lesión o posifección, ¿no? O en pérdidas crónicas, y es el que uso en la priva y ya cuando ya sé que vamos a sufrir, consigo el hueso calcáneo con el tendón calcáneo. No importa el tamaño de la pérdida, porque ahí lo puedes cortar al tamaño que tú quieras, y además al fijarlo en el calcáneo pues, se integra sin ningún problema. Planteaban en el congreso allá en Monterrey a qué distancia se coloca la pastilla. Igual lo pongo lo más posterior posible para que no haya una diferencia entre la distancia de la inserción del tendón calcáneo con la pastilla nueva y con el tendón nuevo, pero no hay mucha diferencia entre el resultado de ponerlo un poquito más anterior o un poquito más posterior o quitar todo el tendón, la inserción del tendón en el calcáneo y poner ahí el nuevo. La verdad no hay diferencia, pero sí nos ayuda lo que sobra del tendón para agregarlo al injerto, porque eso vasculariza.
y ayuda a que se integre más rápido. Ok. Sí, porque sobre todo esas lesiones masivas o esas crónicas también, pues yo prefiero, si es poca demanda el paciente o algo, tratar de hacer una transferencia sola de flexor longus, que sirva como un andamiaje biológico, el músculo y todo, muchas veces por la calidad de la piel que tenemos alrededor, ¿no? Y sobre todo si ha habido procesos infecciosos asociados, que vamos a tener problemas, o ya vienen incluso ya con rotación de colgajos y demás cosas, entonces sí son más problemáticos en ese sentido, ¿no? Pero Sí, bueno. pero generalmente me hago acompañar de mi amigo cirujano plástico para que haga los colgajos y si ya llega con colgajo, hasta que esté bien maduro el colgajo, le hago respetándolo lo más posible y colocar el injerto nuevo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos los participantes. ¿Tienes una pregunta, Rodolfo? No, me llamó la atención las lesiones osteocondrales que presentaste y hay hay un trabajo del doctor Ramón Cugat que usa membrana, lo que es la membrana de plasma rico en plaquetas, mezclado con chips del cartílago circundante del mismo paciente y lo mezcla como si fuera una gelatina y lo pone en la lesión. Está interesante y digo, podría ser otra solución. Habrá que ver. Tiene como 3, 4 artículos de ello. Sí, Entonces, exactamente. Ahora nos mostró el doctor Guisa en el Congreso que, o sea, eso que desechaban del cartílago como para tirarlo, lo están utilizando como, porque tiene solaridad para integración y es como si fuera tu injerto autólogo, ¿no? Entonces, mezclarlo con ellos están haciendo con este cartílago desmineralizado y es como un polvo, es un cartílago que lo hicieron polvo, tiene unas pequeñas inclusiones, lo mezclan con algo, ya sea con PRP o con algo de médula ósea, y hacen como una masa, y con el mismo cartílago residual, que esa es la trampa, es como una trampa que va en el shaver, y después de eso lo colocan con una copa de fibrina. No le están asociando la membrana, es lo que llaman el biocartílago. El doctor John tiene más experiencia en eso junto con Eric Guisa. Tiene una serie de casos muy bien publicadas y con buenos resultados. Entonces, el problema sigue siendo pues, los costos de ese cartílago, de esas mismas membranas que siguen siendo costosas para los pacientes. Y cuando pues no hay, le tienes que ir buscando. Yo no he intentado, por ejemplo, en tu caso que hiciste con el Gerfan, ¿qué tanto nos puede ayudar para esas lesiones condrales? Para ver puede si hay ser. una adaptabilidad o algo para que sea en costos, ¿no? Por el problema de las membranas. Porque la mayoría de las membranas, unas son de colágena, pero hay otra que sí viene con unos inductores de condrocitos. Entonces sí está más específica para eso, ¿no? Tiene una doble capa. Sí, Son las que tienes tenemos razón. actualmente en México, además, ¿no? Sí, sí, pero sí, la verdad, felicidades, están muy interesantes los casos. Muy bien. Pues yo les agradezco a todos por estar Una, presentes. Dime, Juan. fíjate que yo creo que ustedes estaban muy chiquitos cuando se empezó a hacer reemplazos articulares, pero antes de hacer el reemplazo articular le poníamos piel, le poníamos fascia, le poníamos grasa entre en el cartílago para tratar de recuperarlo, disminuir la artrosis y funcionaba hasta que ya empezó la propaganda de prótesis y entonces ya se dejaron de hacer. Yo creo que podríamos poner, como decías, injerto de la piel de cadáver entre las partes articulares y como una membrana, la que tú mencionas, para que no se fugue el injerto que tú estás usando y fijarlo con las anclas estas que se autoanudan, ¿no? Y que son muy pequeñitas de tejido y con eso ya no se podría mover. Yo creo que podría resultar. Perfecto, sí. Habrá que verlo. Bueno, en aras del tiempo ya nos está consumiendo. Quisiéramos seguir hacer más preguntas. Las podemos
vernos y seguir platicando muchas horas. Y agradezco de nuevo la participación, Rodolfo, Juan, Ana, Omar desde Monterrey, que estuviste históricamente aquí. Y pronto vamos a mandarle las nuevas fechas que vamos a hacer las sesiones conjuntas para seguir estimulando el interés por la cirugía del pie y tobillo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.